Amigos, bienvenidos, hermanos también que nos visitan por el Facebook. Hoy día estamos aquí desde Seguidores del Camino en Vallehermoso, Surco. Vamos a seguir con el ciclo Mas líbranos del mal. Hoy vamos a tratar en esta segunda sesión acerca de los visitantes nocturnos del abismo. Para ello, vamos a empezar con una palabra de oración. Nuevamente, a ver tú, Seferina, adelante. Amadísimo Yahweh de los ejércitos, gracias por la oportunidad que tú nos das y por tu bendita presencia. Señor, también para que tu palabra sea extendida en nuestra vida, sea comprendida y también, Señor, podamos ser de bendición a otros. Refiriéndonos a esto, Padre, también que bendice a tu siervo, Luis Rocha, y a nosotros, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, comprenderla, sobre todo, Señor, llevarla a cabo. Una vez más, bendice este tiempo, tu palabra bendita haya cabida en nuestro corazón y seamos de bendición. Recalcando esto en Yeshua, gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 5, verso 14. Ahí hay una regla que es necesario entenderla. A ver, ¿quién lee el pasaje de Mateo capítulo 5, verso 14? Acerca de las causas y consecuencias. Es súper conocido, ¿no? Pues, A ver, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 14. Sí. Yes. A ver, sí. Sí, Mateo 5:14. Ya. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Entonces nosotros, dice, sois la luz del mundo, tenemos que hacerla brillar, tenemos la responsabilidad de manifestar con nuestra vida la fe que nos anima. Y no solamente compartirlo en letra, sino convertirla, esa letra, en testimonio. Porque cuando la vida no está llena de la palabra del Padre y no hay una relación con Él, entonces, ¿cómo dice la Escritura que se encuentra esa vida? Es como una casa vacía, que se encuentra ordenada, limpia y arreglada. Pero eso da la manifestación que está exenta de un gobierno, porque está vacía. Donde la casa significa no solamente la vida de una persona, sino también sus descendientes directos. Y si los espíritus del mal han tenido relación con esa familia, al partir los primigenios o los padres, entonces van a ir por la segunda, por la descendencia. Es importante que si alguien ha estado jugueteando con el pecado recurrente, ese juguetear significa portales que abrimos para que su presencia del mal sea en nosotros. Y si ahondamos y la brecha se amplía más, entonces ellos van a tener el derecho legal, porque hay derechos legales que se extienden con el propósito de poder posicionarse en dicha vida. A menos que ese proceso sea interrumpido y pida perdón y se aparte. Pero si vuelve las andadas, si insiste, entonces le dijo Jesús a una persona, no vuelvas a pecar en lo mismo, porque no vaya a ser que te pase algo peor de lo que has vivido ya. Cuando fue libertado de espíritus inmundos, te puede pasar algo peor. Esta situación que te tenía aprisionado, eso puede acontecer. Entonces vemos que hay leyes espirituales que se manifiestan también a nivel corporal. Por tanto, hay ocasiones en el mundo de las tinieblas que escapan al estudio y membretes que se suelen emplear en el campo de la psicología o de la psiquiatría. Cuando no son trastornos mentales,
o no son cosas que la ciencia, con las cuales la ciencia trata, que están fuera del ámbito de ellas, y por lo tanto aquello que se desconoce no se puede clasificar, y que podría generar, y de hecho genera en los profesionales una inseguridad cuando no pone título al padecimiento de un ser humano. Se sienten insolventes, se sienten, hasta experimentan una molestia. Siempre la ciencia busca clasificar, explicar, ponerle un membrete para estar tranquilos. Sin embargo, son las hipótesis con las que ellos se manejan para ponerle un título incluso a los aspectos que desconocen. No pueden quedarse, o la ciencia no puede darse el lujo de quedarse en silencio, porque estaría dando margen a la existencia de un mundo espiritual que la mayor parte de ellos no entran por ese rumbo. El hombre siempre precisa, por tanto, frente a lo que no le es conocido, colocarle algo, un nombre, para nombrarlo. Un título a lo que no puede comprender, a efecto de poder controlarlo. Entonces la ciencia se siente a gusto diciendo, este fenómeno tal o esta situación del alma de tal persona obedece a una patología, y de esa manera no merma su imagen profesional. Siempre tiene una respuesta al público, que sin embargo están mucho más allá de lo que ellos han podido aprender en el claustro universitario. ¿Sí? Pero insisten en esa idea. Y mientras haya fenómenos naturales que ellos sí conocen, pueden moverse dentro de lo que es lo que les es propio. Pero cuando escapan a lo que han estudiado, ahí sí se sienten cortos. Sin embargo, siempre van a colocarle un título, por lo general lo van a hacer. Hay, en relación al actuar del hombre, a la situación que se manifiesta, cuando hablamos al principio, que no te pase algo peor, puede haber presencias malignas en el ser humano y que no obedecen a la acción cerebral, que escapan a la misma, como suelen hacer así llamados estos fenómenos como fenómenos preternaturales que no coinciden con lo que es el ámbito de nuestros sentidos. Esa sensación, por ejemplo, ustedes habrán experimentado, vamos a entrar en esos fenómenos que la ciencia explica, pero que no es lo que está pasando. ¿Quién de aquí ha tenido parálisis nocturna? En el sentido de que están durmiendo y viene una situación en la cual no pueden hablar y están así detenidos en la cama y quieren decir algo, pero ven que las cuerdas vocales no le funcionan. Ahora último, hay mucho eso. A ver, dime. Escucho bastantes testimonios de personas que cuentan. ¿Ya? Tengo 2 inquilinos en el transcurso del tiempo que me han manifestado tener eso. Y una está actualmente hasta ahora. Después, el otro día hablando con Mali también me decía que ella sufre de eso, que tiene una cierto temor nocturno a dormir con la luz apagada. Ah, pero Le apaga su luz, pero deja siempre una luz chiquita prendida. una velita misionera. No, una luz en la mesa, no, Ya. qué sé yo. Ya. Porque tiene miedo. Tiene miedo. Con la luz apagada. No, entonces hay mucho de eso también de que, como no hay un perro, ¿no? No ve al perro, que no ve un perro que no está tranquilo, y siempre dicen, pasa tranquilo, porque si el perro siente que tiene miedo, te va a ladrar, te va a morder, ¿no? Y hay entidades, yo creo que los perros y los gatos son entidades, no son simples animales.
ante los ojos del común, de la gente que no profundiza mucho en estas cosas, simplemente es un perro, un gato, ¿no? Pero Pueden estar infestados también. son entidades que son poseíbles. Sí. Y así como el perro y el gato son poseíbles, hay entidades que no tienen un cuerpo que poseer y te van a molestar a ti, pues. Entonces, en el caso que tú me comentas, se defienden. ¿Hasta qué punto ello es aconsejable? Defenderse no apagando la luz, dejándolo, como dicen, una luz ahí tenue, un pábilo de luz, porque esas entidades del mal se alimentan del miedo de la persona. ¿Y por qué atacan? Puesto que Porque uno está aparte. nosotros somos del polvo de la tierra y Satanás cree que este es su mundo. Y entonces nosotros hemos sido formados del polvo de la tierra. Y nos ve a nosotros como inquilinos precarios de su reino. Y nos ataca porque encima de eso, para él que somos precarios, vamos a ser reyes. Y toda su rebelión fracasó. Pero al caso concreto, personas que en vez de enfrentar a estas presencias maléficas, porque la ciencia lo explica como que hay una desconexión, te desconecta tu cuerpo de tu cerebro y entonces eso forma la parálisis, dicen. Pero la persona que lo experimenta no se queda convencido de ello porque está experimentando temor, miedo, que lo sujetan por el cuello, entonces está experimentando una cosa diferente. Y lo explica, no, que seguramente eso va unido a una imaginación, un temor, y siempre hay una explicación. Pero el que lo vive tiene una sensación distinta. Pero en ese caso ahí quedó, solamente se defiende con la luz. Entre comillas, defender. Oración y siente temor, ¿no? Ya, pero no lo enfrenta. No puedes. En mi caso yo lo he vivido hasta hace unos meses nada más. A ver, ¿cómo fue? ¿Tú estabas de noche? Estábamos solamente en diferentes camas con mi ex. Yo estaba durmiendo Ya. y sentí eso, pero ni siquiera podía abrir la boca. Ya. Yo no podía hablar. ¿No puedes oírlo? No podía hablar. Pero ¿Qué decía después totalmente? en mi mente Ajá. comencé a repetir. Porque Es una buena acción. le dije, esto no es normal, porque ni siquiera estoy enfermo. Porque cuando estoy enfermo tengo un ataque de puedo respirar, parece que me puedo quedar ahí. Pero sin embargo, este tipo de cosas me pareció muy extraño porque estaba durmiendo. ¿Ha sido un fenómeno recurrente en ti? En algún momento sí, después ya no. Pero sí, lo único que me quedó fue eso, pero terminé bastante cansado, agotado. Pero no le temes. No, hay un momento en que se siente temor, pero cuando te das cuenta que hay algo que no ves, ¿a qué le temes si no lo ves? Entonces comienzo a repetir. Yo le tenía más miedo a lo que no veo. Por supuesto. Yo le tengo más miedo Claro, a avisarme cuando no viene temprano. O de repente él ya no te ve. Puede ser, ¿no? Que ya Puede no, ser, más que puede ser. repetición. Pero en la casa donde yo vivo, sí se siente, Paso de energía. claro, hasta acá mismo, lo he vivido. ¿A ti, Mónica, te ha dado En parálisis? ese sentido sí me ha dado, desde tiempo, chibola, me acuerdo, que mi hermana, yo la miraba y que es una torta, pero me salía un poco, ¿no? Salió un poquito. Pero ahí no sabía yo qué era, pues, ¿no? Claro. Pero cuando ya grande, ya así, yo lo reprendía en el nombre de Jesús y se iba, ¿no? Sí, Que la última vez, hace como 3 meses, me sorprendió porque yo estaba durmiendo y yo siento que me presiona y digo, ay, qué pesado, decía yo, ¿no? Decía, vete, entonces ya, en el nombre de Jesús, ¿sabes lo que le dije? Que ni siquiera lo pensé. Le dije, lárgate. Sí, Porque ya estabas harta ya. ¿en serio? Yo me sorprendí y dije, dije, lárgate, así, con unos ganas, ya no me vestía. Sí. Se me escapó. En serio, esa fue la última vez que me... Y nunca le he dicho eso, siempre le he dicho en el nombre de Jesús, vete, ¿no? Cualquier cosa parecía, sí me puso al Señor, ¿no? Porque yo sé que mi fuerza es un poco difícil. Y a veces termino sudando y cuando hablé con un pastor que estaba dedicado a ese tipo de cosas, me dijo, no, estás peleando, ¿no? Estás peleando. Tu cuerpo no lo sabe, es el espíritu. Hay una lucha interna. Sí. Entonces, bueno, lo correcto es no
alimentarles, no darle combustible del miedo, porque es inyectarle miedo y cuando tú le inyectas miedo, entonces se envalentonan, se levantan y vienen con más fuerza. Pero sí llega un momento, y también me ha pasado a mí, que ¿sabes qué? No vuelvas más. O sea, ya, porque yo, Ya aburres. no, era ya situación. Podrido. No, Mónica sabe, No, aburre. todos los días. Todos los días, pues, Cada vez, ¿por qué? Porque justamente a raíz de la enseñanza de estos cursos, ¿no? Entonces, Sí, todos escuchaba. los días. El problema el es pre- la iglesia en general que no te enseña. Ajá. Un pastor, ahora el pastor ese hermano decía, solamente los pastores nos atacan. Eso es un error, ¿no? Ah, Entonces lo escuché hablar así, me un poco torpe, y en eso un día tuve problemas en un tercer piso, me tiraban las cosas, me las aventaban. Ay, O sea, Sí, entré en una miedo, casa infestada. entré en temor, es que había mucho brujería, yo no sabía nada de eso, yo me salí en esa casa en el Ya. tercer piso, pero dije, no, eso no es normal, porque no, yo que las cosas me caigan, y ya entré en temor, bajé. Entonces esperé un rato más, 6, 7 años, 8 de la noche, viene uno de los hermanos. Que Sí, sí, trabaja sí, con no, el pastor, claro. y él me dice, no, me dice, ahora atacan a cualquiera. Ajá. había dicho que solamente era pastores. Primero me dijo que era pastor, nada, cuando Pero me también pedí yo esa- recuerdo una anécdota que tú contaste que un misionero te había sí. dicho los principios, tienes que Es- hacer esto y lo es- otro. De eso fue. Vamos a ver cómo se hace. Eso fue. Eso Y entonces te llevó hasta la puerta, ¿no? sí. Entonces tú suponías que iba a bajar. Yo suponía que iba a bajar conmigo. Claro. O sea, la reprensión. La reprensión, toda la teoría, todo lo que ha dicho, digo, no, tú tienes en tus luchas. ¿No? Ese Sí, quedó honestamente, firme en el volante. Es tu problema. tu Claro. solución. Me cuentas, ¿no? Yo voy a estar orando, voy a estar orando. Y me acordé de Karate Kid cuando el chico le dijo, Ah. ¿y usted qué va a hacer? Yo estoy orando. Claro. Bueno, pero esto justamente, este taller tiene esa finalidad de, tú me levantas, de decir, liberarnos de todo ese tipo de situaciones o cómo enfrentar, vamos a estudiarlas. Entonces, esta sensación de una parálisis nocturna, vemos lo que hemos conversado, lo que es común, el habla se congela porque quieren evitar que tú reprendas. Entonces lo primero que toman es como el león, ¿no? Que te toma ¿de dónde toma? Del cuello, para que no respires. Igual, también te toma del aliento de vida, de las cuerdas vocales, para que no hables, tú te asfixies. Entonces esa sensación de asfixia genera temor. Entonces el habla es congelada y es controlada por alguna entidad, para evitar que la persona emplee armas espirituales como la reprensión, como vemos acá tratado. Y es una turbación de tal naturaleza que incluso puede llegar a manifestarse no solamente de esa manera con parálisis nocturna. Una presencia maléfica puede también manifestarse como sombras que se deslizan. Sí, es así, una sombra grande que se desliza, salen por la puerta, o una vez está justamente contigo, estaba caminando en la línea de Venegas y se para como un grizzly. Yo me hice hacia un lado, lo vi tremendo, ¿no? De 3 metros, ¿no? Entonces se dan otros fenómenos, risas, cuando una vez, no sé si, ¿nunca han sentido ustedes risas? De niño. De niño, ¿has sentido de niño cómo fue? No, pero yo he escuchado gente que dice que está en un lugar Ya. y tiran cosas y escucha un niño reír. Ah, Un ya. niño que está jugando ahí, ¿no? Un duendecillo. No, yo un día me levanté de la cama, no me desperté y cuando estaba sentado aún en la tarima, se rieron. Entonces, mi reacción, yo todavía me acuerdo, no te soy indiferente. O sea, para mí era algo bueno que no le seamos indiferentes. Una situación así, la situación, ¿no? ¿Ya? Confirma una vez más que es que podría empezar. Porque tienes hay algo distinto a cualquier ser humano. Yo le comentaba a Mónica que estos fenómenos de ese tipo los vengo viviendo hace más de 50 años. Desde una casa en la cual lloraban bebés, se sentía que el vidrio se rompía como con un piedrón. En las noches, las puertas, la gente, bueno, mi familia cerraba las puertas y tocaban.
ese tipo de cosas. Entonces, pero mira, después de 50 años lidiando con las mismas, a veces ha sido situaciones que son entendidas porque en la Ya están familia, transmitiendo, ¿no? sí, en la familia se practicaba, los abuelos que vienen de la hacienda, ese tipo de sesiones de espiritismo que son propias de la hacienda y que mucha gente lo practicó. Entonces uno fue entendiendo, en algún momento toda esa experiencia servirá para algo, ¿no? Ya uno pierde cuántas veces ha tenido esos tipos de enfrentamientos, pero ahora es para enseñarse, ¿no? Lo que tú estabas señalando, que es con un propósito sano. También puede haber hincones en la piel o empujones. A veces la gente siente hincones, como un ardor en la piel, o empujones. ¿Quién me empujó? ¿No? Buscando envolver... Dejaron el cabello, ¿no? Dejar el cabello. Hay chicas que están... ¡Ay! Se van para atrás. Ya. Y dicen, uy, ¿qué me jala, por favor? Y no hay nadie. Eso sí lo he visto. ¿Tú has visto que la jalada de cabello? No he visto la jalada, pero he visto que, por ejemplo, me ha pasado hace un poco, medio año. Ya. Yo estaba cocinando acá a una distancia Ajá. y la persona estaba sentada en la mesa. Y de la nada vi que hizo así, como que se le fue la cabeza para atrás. Ya. Y yo le dije, ¿te sacaste un conejo? No, me acaban de jalar el pelo. Me dijo así, no para atrás. Ya. Yo pensé que cuando uno es así nos saca un conejo. Claro. Pero, digo, Ya. Dali me jalaba, me dijo. Ya. De la nada. No fue una cabeceada de dormir, No. sino que estaba consciente y le jalaron. Sí, yo lo vi de Se reojo, da, porque claro. yo estaba justo cocinando y me llamó la atención que haga ese movimiento así de la nada, ¿no? Y un día estábamos acá en la casa Ajá. y antes te acuerdas, bueno, esta era la sala y antes también los muebles de ahí estaban puestos en la ventana y esta sala también, aparte de ser la sala que era, los muebles estaban en otro lugar, o algo así. Entonces ella con su mamá hizo remodelación, o sea, movieron las cosas Ya. y la mamá se enfermó en la noche, se cargó de energía, no sé. Bueno, que él me dice que un día vino acá y sintió, es cierto, o sea, acá hay cierta energía cada cierto tiempo. Yo tengo que mover los muebles, todos los muebles los muevo cada cierto tiempo, porque mucha gente escucho que mucha gente dice que hay gente que viene y dice, siento una bonita energía en tu casa, y otra gente que me dice, hay tiempo que venía y he sentido algo fuerte. Ya. Entonces cada cierto tiempo que estoy moviendo las Pues cosas. bueno, tú estás viendo que hay fenómenos que se dan, ¿no? Como Es que está moviendo las cosas para que... la jalada del cabello que me hiciste. Sí, no. Pero ahí ¿qué cabello le va a jalar? No, Ahí va difícil. No, su amiga. Ahí así le puedo más que se está durmiendo. Así es. Para el Bueno, cabello. entonces, estas entidades buscan envolver a la persona que la ha elegido como víctima para generar miedo y ganarle su voluntad. Hay personas que frente a estos tipos de trastornos espirituales, no sé la palabra, sino fenómenos espirituales, le ganan la voluntad y no quieren luchar porque el miedo los domina. Eso ha ocurrido cuando, por ejemplo, se levantan ahora en la madrugada, conocí un caso, y se le enfrentaban. Ahí va, no, nunca más. Y eso no debió ser, él debió persistir en esa lucha. Son situaciones entonces antes descritas que ocurren también porque se han dado derechos sobre nosotros. Estamos viendo por el lado familiar, ascendente, donde se ha practicado brujería o espiritismo. ¿Ustedes, por ejemplo, han sentido la experiencia de volar? Creo que tú has sentido. Más de una ocasión. Más de una ocasión. Durmiendo. Y sin capa, sin nada. No que me tiré un tercer piso, sino que del piso yo Tampoco vi era una aterrizado. que parecía real. Sí, sí, sí. Me sentía, o sea, como atrapado ¿Ya? en un gran jardín. Entonces eché vuelo, me quedé sorprendido porque eché vuelo. ¿Ya? O sea, lo que supone me estaba regando no logró nada. Y me sentí como que estuviera volando. Era una sensación. Como fantasmagórico, una cosa por el estilo. No tanto, pero era una sensación horrible.
pero después me sentí bien porque sentía que estaba hablando, o sea, como que mi cuerpo estaba en el frío. Pero de noche. no, Pero viste las calles, Sí. A la de día. Solo en un jardín me sorprendió la forma como me pasó. Sobre Claro. todo que tu cuerpo siente el aire. Claro. Es imposible, puedes estar en un cuarto. Claro. O tú también, en mi caso, tú también te has sentido la experiencia de volar. Sí. ¿Muy seguido? Hace tiempo no, pero sí es varias veces. Bueno, Como que camino, y agarro aire y empiezo a volar. Claro. Como que empiezo a hacer así y voy haciendo así porque me da esa sensación como voy a caer, pero vuelo, agarro vuelo. Es como que siento ahí que estoy como un volando. trampolín. Pero esa es la evidencia, de que los familiares nuestros, los que nos han precedido, han estado ligados con brujería o ocultismo. Es por eso. Eso es una clásica Ahora, señal. Cuando pasa eso, porque ahora ya no hay tanta información como antes. Antes la gente hacía. Yo creo que el término ocultismo era justamente porque era tan oculto todo antes, que la gente hacía las cosas hasta escondidas y uno no sabía ni siquiera si el papá, la mamá, el abuelo estaban metidos en cosas así. Y ahora ya tú puedes abiertamente decir, soy bruja, porque ¿quién te va a hacer algo? Pero antes te linchaban, en provincia sobre todo. Claro. Yo conozco una señora que a la mamá casi le linchan porque alguien había dicho que era bruja. Y era bruja, pero no era una bruja, no sé, como las brujas conceptuales que tenemos en la cabeza. Claro. ¿no? Sería arbolaria, haría cosas así, curaría gente, ¿no? Pero la gente empezó a decir que era bruja y era como que la única bruja del pueblo y casi la mata. Como a las personas no les interesa, con tal de curarse, ir a recurrir a los brujos, hechiceros, a la magia. Pero a eso voy, o sea, ¿qué tanto una persona es bruja y qué tanto una persona realmente tiene un don de sanación o una herencia de, mira, mi mamá me enseñó con esta hierbita te curas de tal cosa? Que te puedes curar de un dolor de estómago o puedes usar la desafortunada expresión de decir, te has hecho mal de ojo, pásate el huevo. Eso ya es otra cosa, o sea, Claro. eso ya es una enfermedad como una gastritis, un dolor de cabeza, sino ya es algo paranormal. O sea, te están diciendo, oye, mira, te veo así, no, te voy a pasar el huevo. Y el huevo se quiebra cuando lo pones en el agua, qué sé yo. Ya no me duele la cabeza. ¿Qué pasó ahí? No? Claro. Ya no es un dolor de cabeza normal, sino es un dolor de cabeza de otra cosa. Porque la persona tenía conocimiento. ¿Qué tan brujo es eso, no? Claro, hay veces que en las personas naturistas no hay que sean brujos, ¿no? Hay que saber distinguir, hay que diferenciar del trigo de la paja. Como a esos que usan sortilegios, hechicería, cobran, tienen sus clientes, se manejan con invocaciones a espíritu, eso, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, sigamos. Decía que estas expresiones de ataques también puede deberse cuando hay un otorgamiento de derechos por parte de familiares o que nosotros hayamos estado también en razón de un pecado que existe en nuestras vidas, el cual no se ha dejado de practicar. Tenemos nuestro patio de diversiones y como no se ha dejado de practicar ese pecado, hay una fisura o como una especie de portal donde estas experiencias pueden generarse. Es un consentir con la infidelidad para con Yahweh. Consentimos ser infieles. Y en ese consentimiento perdemos porque los muros de protección no están con nosotros. En ciertas áreas, puertas que se pueden, puertas que se pueden abrir producto de ese consentir con el pecado, ahí justamente tengo el pecado ideal para ti, y que permite que arremeta las entidades maléficas. Hablando de entidades maléficas, adelante. ¿Quieres sostener? ¿No quieres intervenir? No. Por supuesto que sí. A ver. Había una persona que, de repente usted lo había escuchado hablar, telepatía, que lee la mente. Ya. Y siempre salía a la calle a hacer ese tipo de juegos con las personas. Y acertaba al 100%, el 100% era total, era impresionante.
Y era un chico, sí, está hablando peruano. No era habilidad de él. Pero mira, y te decía así, estás pensando, y paraban a cualquiera en la calle y dice, ¿qué es lo que está pensando? Se lo decía a una persona, ¿qué ha pensado? Tal, que se entendía porque probablemente así lo decía, hasta que pasó alguien por ahí, ya ve un rato, y dijo, entonces entre un grupo decían, vamos a decir sobre esto, pasaba cualquiera y decía, esto, no, al de atrás, y él no quería al de atrás, el chico que venía. Dijo, no, queremos que tú digas qué es lo que estás pensando. Ya. Y detrás, y ya llegando, él se lo puso a observar y se quedaba, no podía decir nada. Y pasó y saludó al que estaba mal, el grupo saludó y se pasó. Entonces le preguntaron, ¿qué estaba pensando? Y sabe que dijo él, no sé, porque encontró una cosa así, una aureola en la cabeza de la persona. Ah, Como no una pudo. aureola, decían, no puedo. Una protección. Dijo, no puedo entrar. Dijo, Ya. Y él decía, no puedo entrar. No sé qué. Dijo, ¿usted lo conoce? Sí. Bueno, ese chico debe ser especial. Y el otro dijo, es evangélico. Y el otro decía, sí, es cristiano. Como se mira, Él decía, lamentablemente no puedo entrar. No puedo entrar. con respecto a la acción, hay que tener cuidado con las entidades del mal porque ellos lanzan dardos de fuego. El dardo de fuego en el mundo espiritual es como un que llega a velocidad de relámpago. Y entonces, ¿cómo te golpea el maligno y sin que tú te des cuenta? Adquiriendo la velocidad de tu pensar. Un dardo de fuego que lanza perfora tu pensamiento y va a la misma velocidad de tu pensar. Entonces crees que tú estás pensando eso. Y te puede desviar y te puede causar. Te desvía de la fe o te desvía hacia decisiones equivocadas. Le pasó a los reyes en Israel. Creyeron que era su pensar y no era su pensar. Hicieron tomar decisiones. Como decían, ¿no? Los espíritus inmundos decían, nosotros sabemos cómo hacer para que ellos fracasen. Vamos a hacerles creer que deben tomar esas medidas. Porque van a la velocidad del pensamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Por lo tanto, en lo que estamos haciendo aquí como resumen, en estas primeras observaciones, es que la manera más rápida que tienen las entidades del mal para controlar y alterar nuestros días es con el factor miedo. Esto es importante, con el miedo. Si no superamos dicho miedo, se va a empezar a afincar esa presencia. El miedo que alguien le da a esas entidades, que le otorga, le coloca literalmente una alfombra roja para que esa entidad maléfica se sienta a gusto y diga, acá tengo material para trabajar, de acá no me muevo, porque me teme. Entonces, como decían, ¿no? en tu ejemplo, una persona que duerme con la luz encendida, lo que está haciendo es que se afinque más e incluso llame a otros. Fíjate, nos están dando derecho para estar acá. Entonces, no es correcto ello. Hay que apagar la luz. Tiene que apagar la luz. Porque en el el pensar del hombre está que si la luz está apagada, Dios no está. Eso es una primera mentira. Dios sigue estando. Es independiente que no tenga luz. Pero ¿por qué? Porque como el hombre se guía por los sentidos, Claro. ¿no? Dice que la luz le va a proteger. La luz va a proteger. No es eso. No, entonces es diferente, hermano. Cuando tú apagas la luz, el cuco la prende, hermano. Se asusta. Bueno. Entonces, tenemos que darnos cuenta Sí. de estas Toma tiempo, sí. realidades. Entonces, factor miedo no. Porque el miedo afinca. Y eso significa que va a tomar ventaja sobre nosotros. A eso dedica. Ese miedo que se le tiene a esas entidades, para ellos es como un insumo. Con ellos fabrican sus estrategias. Esa persona que les teme le está dando ladrillos para que se instalen. Y hagan hasta un penthouse en su vivienda. Y se hacen más fuertes
y se hacen más grandes en su actuar sobre las personas. Por tanto, factor, cuidado con el miedo que se le tiene, porque son ladrillos para ellos. Otras puertas, y que no son de menor cuantía, son la inclinación al ver horóscopos, el manejarse con amuletos, brujería que haya habido en la familia, Ahora, hechicería. ¿cuál es la diferencia entre un amuleto y un sacramental? Que eso no se maneja acá, eso se maneja en términos, Israel. en términos católicos. Sí. O judíos también, porque a veces uno usa talismanes, Claro. que no es lo mismo como amuletos, sino es Que eso como viene un babilónicamente. objeto que te protege, pero yo creo que de acuerdo a la conveniencia de uno es un amuleto o es un sacramental. Porque, por ejemplo, yo puedo tener agua del río Nini por ahí, que es un río usado por determinada gente para hacer rituales, Ya. de un manantial, ¿no? En un bosque consagrado, con gente que hace brujería. Y vengo con mi botella, ¿no? Acá tengo agua traída del manantial del río Ñiñi. Y tú, como católico, dices, ah, no, yo tengo mi botella de agua bendita. Entonces, esa es la diferencia entre un sacramental y y algo que tú vas a usar, claro, como un amuleto para hacer, por ejemplo, con esa Que la bolsa, única un diferencia es el poquito nombre. baño ritual, pero yo no estoy con el agua bendita. Como, Bueno, esas, también la puedo usar. como esas técnicas, ¿no?, de florecimiento. Que se No, pero digo, o sea, ¿qué hace que uno justamente haga esa diferenciación, no? Es que en los dos está mal, en realidad. Uno que le ha dado un tinte religioso, ¿no? Digamos, el agua bendita, entonces da un tinte religioso. Pero ¿por qué la iglesia, históricamente hablando, Sí. tuvo ese poder de Convencer. santificar, no, de hacer santo lo pagano, a conveniencia obviamente de la iglesia, y de seguir paganizando cosas que simplemente no eran de su culto? Por ejemplo, mi imagen sí está bien, pero la tuya no. Yo me acuerdo un día vino un cura acá Ya. y hizo bendición de la casa, no sé qué había pasado, hizo bendición de la casa. Entonces estaba bendito por todos lados. Y en una mesa yo tenía, en ese tiempo mi hijo era chiquito y yo le había comprado una colección de muñecos de Condorito. Ya. Y los muñequitos estaban en la sala, paraditos, pues. Y yo eché, le dije, ¿puedo retirar por favor los muñecos de ahí? Porque no los iba como a bendecir, ¿no? Pero si de repente hubiera visto una virgen o sabe Dios Lo cuál, hacía. sí lo hacía, porque era una imagen consagrable. Ok. Pero a los condoritos no los quiso. O sea, yo pensé que le iba a caer agua y ya está, ¿no? Pero dijo, ¿lo puedes retirar por favor? Y lo agarré, lo saqué y siguió echando agua a todos lados. Pero a esos muñecos de repente les atribuiría algún poder, o él creería, ¿no? Atribuirles algún poder si los salpicaba con el agua que estaba consagrada. Claro. Bueno, dice que tú le puedes hacer, esa palabra que tú has dicho es exacto, ¿no? Le atribuyes un poder. Dice, el hombre le pregunta al leño y el leño le responde. O sea, tú buscas atribuirle a una cosa, sea de yeso, madera o piedra, y si tú le estás entrando por ese lado, esta cosa te va a responder. Ahora, lo gracioso fue de que él estaba echando el agua y la muñeca esa que tenemos en la sala, ¿no? Anabel creo. La nave Ya, estaba. ya. Entonces él, no sé si no fue, de repente los muñecos fue algo más llamativo Sí. y a la muñeca simplemente no reparó y la vio como adorno, pero ella sí le cayó, oh bendita. Y por eso te digo que a veces uno está acá de noche, en las 2 o 3 de la mañana y clink, clink, clink. Suena sola, o sea, Yeah. como que el mecanismo se empieza. Entonces, ¿Sales corriendo todo el mundo? Difícilmente que suene solo así 3:30 de la madrugada más o menos. no sé, o sea, o uno está callado y escucha el clink, clink, como Yeah. que le han dado cuerda. Ok. Claro. Ya. Imagínate. Y Puede- está ahí, ya nadie la Es que saca. hay, bueno, cuando hay un demonio dentro de un cuerpo humano es posesión, pero cuando la casa manifiesta ruidos, sonidos extraños, golpeteo de puertas, sombras, es infestación. La infestación se da tanto en casa como en los animales.
O sea, no hablamos de casos de casas poseídas, sino casas infestadas. No, otras formas también de entrar ahí es cuando la gente está dedicada al estudio de los ovnis, vacían su mente. Y también yoga, hay que tener mucho cuidado porque las posturas que se adoptan en yoga dicen, no, yo no veo la parte filosófica del yoga. Así, pero mira esa postura contra la sombra, eres una serpiente. O eres un dragón. ¿Y a quién le estás dedicando tu cuerpo? Entonces, porque hay gente que lo defiende. Yo no veo la parte filosófica del yoga. Dice, no, y ves evangélicos haciendo yoga. Claro, así yoga. Haciendo yoga. Y en Israel, y estudio de yoga, centro de yoga. Así es. Yo he hecho eso en los 70. Buen tiempo. ¿Has hecho yoga? Practicado, claro. También no sabía. Y lograba ponerme de punto a punto, estirándome así, y tu mente regresa en blanco y comienzas a hacer una especie de regreso. Hay unos famosos Amoreca, ¿no? Famoso Amoreco, claro. Y lo lograba. En Miraflores. Me parecía impresionante que porque la mayoría no lo podía hacer. No lo hacía. Y me ponía en línea recta. ¿Entre dos sillas? Entre dos sillas. A lo ¿no? Mira, o sea, mi cabeza en un punto y los pies en otro lado. Y hace pocos días, como ya habíamos estado conversando, Perdió plata, ¿cómo decir? en esos yo dije, lo podría hacer ahora, pero no lo hice con las puntas de la, sino porque las sillas, Ya. y comprobé que sí me he quedado o sea, ¿cómo te puedes decir? Habilidad. Me he quedado eso. Pero en ese momento era para Ya es otra cosa, pues vamos a ver, y aquí estamos tocando creo que ya carne. También la afición por las películas de terror, hay gente que consume películas de terror, No, yo ya no puedo. porque esa es una adicción, la sensación, adrenalina, pero ¿qué? Te vas lacerando espiritualmente, porque las películas de terror presentan al hombre como la víctima. La película de terror dejan de ser de terror si el hombre se les enfrenta y lo bota. La película de terror consiste en que las familias sean destruidas, aniquiladas. Víctimas. Ahora, por eso. Entonces, la dosis de miedo que botan los personajes, uno puede alimentarse. Eso es peligroso, no ver esas películas de terror. Son puertas que deben ser cerradas para evitar, y es un bloqueo correcto para evitar las incursiones maléficas. Aún los menores de edad, bebés, por causa de los padres que practican estas cosas que hemos señalado, pueden ser objetos de ataques en razón de los pecados que irresponsablemente siguen cometiendo sus padres. Entonces hay una causa y efecto. Los padres están metidos en la oscuridad, ocultismo, y los niños padecen las incursiones de estas entidades y las ven. Y dicen, no, pero el problema con los niños es que se sienten solos, porque creo que tú tienes más de un caso que has visto en que ellos manifiestan que ven algo, se asustan, pero sus padres no le creen. Entonces, también eso y imagínate el niño que está comentando y sus padres no le aceptan lo que está viendo. ¿Cómo se siente el niño? Entonces, cuando eso ocurre, más bien, explícame, a ver, acá está el papel, ¿qué has visto? Ver, ¿no? ¿Qué es lo que se está generando? Estudiar la situación. Y al confesar entonces nuestras faltas y pecados, para no estar en aquellos pecados que hemos estado consintiendo, arropando, es la forma en que el maligno comienza a perder los derechos legales sobre dicha familia, porque alguien se levanta, como dice la Escritura, alguien se levanta y deja de practicar los pecados familiares recurrentes. Y eso hace que haya un bloqueo para estas incursiones perturbadoras nocturnas. Y nuestras oraciones en la santidad cubrirán y alcanzarán a nuestros hijos también, en todas las horas en que ellos puedan actuar. Por lo general, las entidades maléficas se suelen presentar en las madrugadas. Les gusta a las 3:30 de la madrugada, 2:30 de la madrugada. Los casos son coincidentes, ¿no? Porque es el sentido horario opuesto a la crucifixión del Mesías, de las 6 de la tarde y de la madrugada. Entonces, ellos le dan vuelco
tiene una mente retorcida. Me imagino que los casos que ustedes han visto o padecido o se han enterado ocurre en esas horas, sin que haya obvios e impedimento para que también puedan darse en el día. Por lo general de noche. No, por lo general de noche. Entonces, cuando son enfrentados tales entidades del abismo, tales entidades de la oscuridad, debemos, cuando lo estemos haciendo, estar llenos del Espíritu Santo, llenos de Ruach, y reprenderlos en el nombre de Yeshua. Pero tiene que haber una vida auténtica. Porque, ¿te acuerdas que ahí en el pasaje decía, yo conozco a Pablo, tú me estás reprendiendo, pero ¿tú quién eres? Tú puedes recitar la fórmula, pero tú no eres nada. Ellos conocen. ¿Quién tiene autoridad y quién no la tiene? Y yo tengo que recitar una fórmula que se requiere autenticidad. ¿Quién está viviendo en ti? Así es. Él tiene que ver la mirada de Jesús en tus ojos para que te teman. Porque ahí están, como son las ventanas del alma, ¿no? Si te ves solamente a ti en lo natural y no hay nadie que te gobierna, entonces ellos no van a ser impresionables. Van a seguir atacando. Un santo decía que al verte la gente, al oírte hablar, vean a Cristo. ¿No se aguja Decía, Sí. no. Ipse Christus, el mismo Cristo. Otro Cristo. Así es. José María Escrivá, Entonces decía que tiene que haber esta vida auténtica para que se pueda reprender, porque si no hay convicción de vida, si la persona no está rendida y es dubitativa y reprende con dudas, lo único que va a ocasionar a las entidades del mal es risa y de paso burla también. Eso es lo que se va a dar, porque se dan cuenta que lo estamos haciendo sin la autoridad, sin una vivencia auténtica. Asustados sin convicción alguna, porque no se siente respaldado, sabe que en su vida hay pecado y entonces no siente el respaldo y la protección. Evidentemente que no está ahí. Por más que se le den a conocer versículos de las Escrituras en relación al fracaso que les espera a ellos en el futuro, por más que ellos, si no hay rendimiento y no hay autoridad, no va a funcionar lo que le podamos recitar. Aun si no se pudiese articular palabras, estamos hablando de un caso en el cual no se queda sin voz, ¿no? Y las entidades nocturnas atacan las cuerdas vocales para evitar que alguien las reprenda y sofocan. En nuestra mente podemos clamar por ayuda. Podemos hacerlo a Yahweh, quien vendrá presto a socorrernos, porque lo estamos reconociendo a Él. Ellos no pueden evitar eso. Entonces, tú hiciste un caso así, que te cogieron las cuerdas vocales y tú pudiste convocar mentalmente, aprender mentalmente a hacerlo. Eso es una cosa correcta, porque estamos esperando en Él. Y así debemos, sin desmayar, persistir en estas convicciones que sean fuertes en nosotros. Cuando estemos peleando, seamos soldados. Sea lo que veamos, porque ellos van a tratar de alterar nuestros sentidos para causar miedo. Y cuando saben que del otro lado le van a responder, que la vida... ¿Por qué atacan? Para evitar que la persona llegue a un estado de madurez espiritual. Entonces te ataco para que abortes ese plan y no te interese en prepararte en esta materia. Te conserves así disminuido, errático y temeroso. Y mientras te mantengas así, mejor. Entonces yo te ataco para que tú tomes medidas en lo humano, como por ejemplo la luz encendida, o dormir pues con la, no sé, con la radio prendida o con la televisión prendida. Entonces esas muletas con las que tú empleas le sirven a las entidades para permanecer ahí.
Entonces pero si notan que no les importa, que comienzan a pararse, comienzan a enfrentar y que las comienza a llamar por su nombre, entonces entramos a otro tipo de situaciones. Cuando son enfrentadas estas entidades maléficas. Vamos a continuar con ello. Con este tema vamos a ver algunos casos más singulares. Y ahí sí, cuando nosotros estamos con la autoridad, podemos lanzar versículos que a ellos les molesta. Por ejemplo, gusanos serán tu lecho. Es lo que les espera en el futuro. Entonces esas cosas no les agradan. Y si no les agrada, tenemos que insistir por ese lado. Y hemos dicho también que otra forma es también, entonces, reprenderlos en nuestra mente y seguir con las convicciones. Los demonios pueden llegar a ser instrumentos del Eterno también. ¿El Padre puede emplear los demonios? Sí, los puede emplear para sus designios. Lo hemos visto en el caso de Job, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, entre otros, para un fin de perfeccionamiento. Entonces los emplea. Esto tenemos que tenerlo claramente. Abba Padre entiende el temor que existe al tener que enfrentar a dichas presencias malignas que no corresponden a nuestro plano o a nuestra dimensión, que escapa a las vivencias rutinarias. Todo aquello que es extraño a nuestras vivencias, podemos nosotros temerlas. Es hasta cierto punto natural. Cuando el corazón nuestro está rendido al Eterno, Hasatán ya no puede avanzar más. Un corazón rendido significa para él un bloqueo, un muro. Porque Hashem, el Todopoderoso, no se lo va a permitir. Pero si uno está en tibieza espiritual, jugueteando con el pecado, haciendo de la vida espiritual una actividad de un fin de semana, entonces los emisarios del mal, los que estuvieron antes, van a ser recurrentes, se van a trincherar y van a regresar. Si la familia de uno ha estado practicando el ocultismo, será importante que nosotros podamos decir en oración que no deseamos tener suerte ni parte en todo ello. Tenemos que romper los eslabones de influencia maligna sobre nosotros. El hecho mismo de haber ido a un consultorio donde una bruja ya es colocar a la familia de esa persona en peligro. Y si la persona va acompañada de uno de sus hijos también. El hecho mismo de entrar a ese consultorio significa que le está entregando esa vida. Si lo practicado por la familia ha sido de tal magnitud que ha generado un alejamiento con respecto a Elohim, y nosotros no nos hemos alejado de ello, si nosotros no hemos roto con esas prácticas familiares y al contrario nos suscitan curiosidad, o de repente un padre o madre tenía en su biblioteca libros de magia negra y magia blanca, y en vez de terminar con eso, por curiosidad los hojea. Otros practican método de control mental, etcétera, o vacían la mente. Entonces, si los hijos se colocan en esta situación de practicar lo que sus padres hicieron, se van a agravar las manifestaciones del mundo de la oscuridad. Y ya no solamente nos podrían paralizar mientras dormimos, sino darse otro tipo de experiencia. Por ejemplo, una lucha física. Se agravaría la situación cuando los padres se han adentrado mucho más, hasta practicar satanismo inclusive. Y los hijos sufren las consecuencias, porque ellos vienen a reclamar los descendientes como propios. Y si luego de arrepentirnos, al poco tiempo volvemos a caer en lo mismo, eso significa
el practicar un pecado recurrente que ha estado creando fisuras en nuestra vida, tales maléficas experiencias o presencias van a regresar y con más fuerza inclusive. No quedan las cosas en su nivel anterior, vuelven. Lo que buscan al ser nuestro cuerpo un templo, como decía aquí Carlos, es ejercer dominio físico sobre nosotros para luego instalarse en nosotros. Ellos, mientras no tienen un cuerpo, ellos ansían la sensación de tener un cuerpo y están pagando por lugares solitarios, dice la Escritura. Y son colonizadores. Y faltan cuerpos, puesto que en algunos hay miles, o legión, 6.000, como en el caso de los encuentros que tuvo el Mesías con gente endemoniada. Cuando el hombre no llena su vida del Eterno, luego de haber estado en cautividad espiritual, no se inquietó por afincar su vida, sino que así se quedó, puede acontecer, ahí sí lo anotado en Mateo 12. Mateo 12, capítulo 44 y 45. Vamos a ver qué es lo que dice ahí Mateo 12, versículos 44 y 45. A ver qué es lo que nos dice la Escritura. A ver, Carlos, Mateo 12, 44 y 45. A ver, dice 44. Entonces se dice: me volveré a mi casa de donde salí, y la encuentra vacía.